El día de hoy vamos a estar discutiendo un tema que es fundamental y que a mí me gusta mucho, que es el ABC del empleo, del CV a la preparación de una entrevista de trabajo. Y esta charla, pues justamente, pues surge como una forma de acercar al alumnado a la búsqueda de un empleo. Eh, Creo que alguien tiene su micrófono encendido porque escucho un poco de ruido, de eco. Entonces no sé si pueden silenciar su micrófono de momento. Entonces, bueno, como les comentaba, es que muchas veces cuando uno está en la facultad, en el programa de licenciatura, pues evidentemente nos enfocamos en pues concluir, bueno, avanzar en la trayectoria, tener buenas calificaciones, terminar la tesis y pues titularnos, es el ideal. Y muchas veces como que dejamos o se deja de lado la práctica de pues estas habilidades para buscar un empleo. Aunque si bien pues tenemos el servicio social y también las prácticas profesionales, que el principio que subyace a ambas es que el alumnado desarrolle habilidades que muchas veces en el aula pues no se desarrollan pues por la naturaleza de los contenidos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que tengas ahora pues un jefe, ¿no? Si bien pues muchas veces el profesorado pues puede tener esta figura como de autoridad, pues es distinto, ¿no? Cuando ya propiamente tienes a un jefe a quien le tienes que entregar pues resultados del trabajo, avances, reportes, etcétera, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones el servicio social y las prácticas profesionales logran cubrir y desarrollar estas capacidades y estas habilidades y competencias en el alumnado. Sin embargo, pues muchas veces también es cierto que no hay una formación específica o una sensibilización sobre cómo preparar un currículum, sobre algunos aspectos que son fundamentales, pero que, bueno, si uno a veces es curioso, curiosa, pues puede buscar en un TikTok alguna información como cómo preparar una entrevista, ¿no? Sin embargo, bueno, pues es fundamental y capital el hecho de que pues la propia institución a través de este tipo de charlas ofrezca al alumnado este panorama, ¿no? Y que, bueno, pues de manera complementaria el propio alumnado pues pueda complementar con algún otro video de TikTok, algún YouTube, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de, pues, que nuestro alumnado conozca, pues, de qué se trata esto de buscar empleo y cómo hacerlo de manera exitosa, porque también, pues, uno como que podría intuir que, pues, en la búsqueda de un empleo, pues, uno tiene que preparar un currículum y que, pues, ese currículum, pues, tiene que cumplir ciertas características, pero también muchas veces es cierto que, pues, cometemos en el error de tener un solo currículum genérico y ese es el mismo que utilizamos para postular a diferentes empleos y pues por eso muchas veces no nos contratan porque pues es muy genérico ese currículum con respecto a una vacante que se está ofreciendo, ¿no? Entonces, eso por un lado y por el otro, también adicional al envío de un currículum, en la mayoría de las empresas, pues se solicita una entrevista, ¿no? O en algunos casos, depende del tipo de empresa, también se solicita una carta de No motivos, ¿no? quieres Eso, escuchar es del eh, currículum, eh, ¿no? creo que tiene No, abierto porque voy a el hacer eso. micrófono. Dígale, María de la Luz, dígale que se quede, que está muy interesante esto de lo que vamos a hablar, para que, para que encuentre empleo una vez que crece de manera pronta. Entonces, bueno, como les comentaba, hay algunas empresas transnacionales, algunas, por ejemplo, de enfoque más, por ejemplo, alemanas o francesas, que adicional al currículum te piden que elabores una carta de exposición de motivos de por qué quieres o por qué te gustaría trabajar en esta empresa, ¿no? Entonces, también es un documento que muchas veces pues, no sabemos cómo se estructura, qué poner, qué decir o cómo decirlo, cómo matizarlo, pero bueno, pues es fundamental porque pues es un requisito para la búsqueda de este empleo, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, de eso se va a tratar esta charla, de que no estaremos aquí, aquí la compañera María de la Luz, vamos a estar una hora, entonces, bueno, pues es un ratito únicamente, y pues el tiempo se pasa volando. Entonces, bueno, la organización de esta presentación es en 5 momentos, ¿no? Anatomía de un currículum, básicamente explicar, pues, cuáles son los elementos que debería formalmente tener un currículum.
Igualmente, les presentaremos algunas plataformas de empleo institucionales porque, bueno, en colaboración con la Secretaría de Extensión y Vinculación, ahí se encuentra la bolsa de trabajo de la propia universidad y muchas veces esta bolsa de trabajo pues no es muy conocida entre la comunidad universitaria, siendo que esta bolsa pues existe desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, aquí les voy a presentar brevemente pues cómo ingresar a esta bolsa de trabajo y bueno, también el sitio web para que puedan registrarse. En tercer momento, cómo prepararse para una entrevista laboral, que también es importante. Una técnica STAR, que es una técnica que permite a la persona que está buscando un empleo mostrar pues cómo actuó frente a un problema, más allá, por ejemplo, de la típica pregunta que muchas veces el empleador hace de ¿por qué te gustaría estar en este puesto de trabajo? O alguna otra similar, ¿no? Entonces, bueno, esta es una técnica que permite eh, de la vida de servicio social o de prácticas o de un trabajo previo, bueno, pues uno puede mostrar cómo reaccionamos frente a un problema y a través de qué estrategias y qué logramos, ¿no? Entonces, bueno, es una técnica que pues permite mostrar a nuestro empleador que tenemos habilidades y capacidades más allá de responder una simple pregunta de cómo te vislumbras en 5 años, ¿no? Y la última, que es muy importante, what the fuck con el SAT, pues porque muchas veces nuestro alumnado cuando egresa, bueno, pues estudiantes, muchas veces cuando egresamos, nos llega la vida adulta y tenemos que ir al SAT y tenemos que tramitar la firma y tenemos que sacar nuestro RFC Economoclave, etcétera. Entonces, bueno, al final este trámite burocrático que se hace en el SAT, pues es fundamental. Uno, pues porque cuando empezamos a trabajar hay que pagar impuestos, por un lado, y para eso necesitamos nuestro RFC Economo Clave y también nuestra constancia de situación fiscal. Y por otro, es que también de manera institucional, cuando egresamos y nos titulamos para tramitar nuestra cédula profesional, el propio sistema de profesiones del Gobierno de México te pide que ingreses tu e-firma. Entonces, bueno, pues de ahí la importancia de no dejar al margen estos trámites en el SAT, porque muchas veces como que uno los va postergando y de repente cuando dicen que ya tienes el puesto laboral y tienes que presentar tus documentos, resulta que te hace falta pues desde pues la situación fiscal o tu RFC Economo Clave, hasta por ejemplo hay algunos empleos que para los varones les piden la cartilla militar liberada, ¿no? Entonces muchas veces también pues el alumnado, los alumnos, específicamente varones, pues no se preocupan o quizá nunca han escuchado de la cartilla militar, pero quizá ahora es menos, se estila menos, pero hay algunas empresas que pues por la naturaleza del ramo piden que las personas, los hombres, presenten su cartilla militar. Entonces, bueno, pues es importante también pensar en que pues hay que tener al día pues estos documentos, pues para que cuando tengamos una oferta laboral estemos pues con toda la documentación en lista. Bien, la primera parte es anatomía de un currículum y bueno, aquí de manera muy precisa y también muy sucinta, un currículum, ¿cómo tiene que ser? Aquí una precisión de que este currículum que yo ahora les estoy compartiendo es, digamos, un currículum para un puesto laboral. Esta acotación lo hago porque regularmente es que podemos encontrar, por ejemplo, el currículum propio del CONACYT, de estudiantes de posgrado, pues tiene otro formato y también hay currículum un poco más extensos en donde, por ejemplo, podemos poner eh, como las publicaciones que hemos hecho, si hemos realizado si hemos participado en algún congreso, si hemos realizado estancias de investigación, o sea, un currículum de un corte un poco más académico. Por ejemplo, un currículum de corte más académico sería para, si yo quiero entrar a un posgrado, una maestría, a un doctorado, pues entonces este currículum que ahora les voy a presentar, pues quizá tendría que complementarse porque la finalidad es distinta. De ahí lo que les planteaba en un principio, de que un currículum genérico no necesariamente lo vamos a utilizar para todas las ofertas laborales, ¿no?
O, por ejemplo, si yo quiero entrar a un posgrado, a una maestría, a un doctorado, este currículum que ahora les voy a presentar quizá no sea lo suficientemente amplio para que el comité del posgrado dictamine que yo pues puedo ser una persona candidata a ingresar. ¿Por qué? Porque quizá no tengo una sección en donde haya colocado si tengo publicaciones en revistas o si tengo participaciones en coloquios o en foros o como ponente o si fui asistente de investigación en algún tiempo, etcétera. Entonces, a eso es lo que me refiero con que, bueno, pues muchas veces el currículum va a depender hacia el tipo de, eh, hacia quién lo voy a dirigir, ¿no? Si es a una empresa o si es, por ejemplo, hacia un posgrado, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante de señalar. Bien, este currículum es sobre todo para la búsqueda de un empleo. Por lo tanto, pues pensemos en que la persona que nos va a reclutar, pues es una persona que recibe no uno, sino más de 10 currículum, ¿no? De una oferta laboral. Entonces tiene que, en muy poco tiempo, tiene que identificar cualidades positivas de su trayectoria, tanto educativa como profesional, ¿no? Entonces, en ese sentido es que la información que presentamos debe ser muy sucinta, muy clara y sobre todo tiene que estar ordenada de manera cronológica, ¿no? Entonces, bueno, hacia allá vamos. Bueno, este es un ejemplo de en donde, bueno, se muestra un currículum, el cual, bueno, vamos a ir analizándolo de manera pues muy en detalle. Lo primero es que debe ser muy breve y muy conciso, ¿no? Es decir, para buscar un empleo debemos preparar un currículum que sea muy breve, que destaque sobre todo nuestras habilidades y nuestra preparación y nuestra experiencia laboral. Yo sé que muchas veces es nuestro primer empleo y ahí lo que podemos colocar como experiencia profesional, pues es la experiencia que tenemos como servicio social y como prácticas profesionales, ¿no? Eso es fundamental, pues porque ya desde ahí, pues hay eh, la persona reclutadora comprenderá y sabrá que pues tuvimos experiencia con tal empresa que se dedica al mismo giro que en la que estamos solicitando un empleo, ¿no? Entonces, bueno, de manera general es que tiene que ser muy breve y muy conciso, sobre todo pensando en que la persona reclutadora tendrá muy poco tiempo para revisar muchos currículums, pero lo que debe llamarle la atención de nuestro currículum, pues es que pues, sea muy preciso, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante. Y con la precisión y que sea conciso, es importante cuidar la cantidad de texto, porque muchas veces currículums muy narrativos, pues resultan, pues a la vista, así a un simple vuelo de pájaro, resultan muy cansados. Entonces, bueno, muchas veces desde ahí la persona que nos va a reclutar dice, bueno, esto está muy largo y quizá lee el primer párrafo, pero después como ve tanto texto, mejor pasa al siguiente, que quizá se encuentra como uno como este y le llama más la atención, pues porque tiene cierta homogeneidad y porque está organizado de una manera visualmente más atractiva. En segundo lugar, es que es aquí en donde nuestro currículum hace la diferencia. ¿En qué sentido? En el sentido que vamos a plantear un objetivo para el currículum, de acuerdo con la empresa. ¿En qué sentido? Bueno, pues en este objetivo lo que regularmente podemos redactar es aquí unas preguntas que son a modo de sugerencia. ¿Qué les gustaría lograr en la empresa o institución que les contrate? Muchas veces sucede que cuando uno ve una oferta laboral, dice, esta me interesa y mandamos así el currículum al correo que viene, pero no buscamos, por ejemplo, en qué año se fundó la empresa, cuál es la misión, la visión, los objetivos, y muchas veces desde ese primer momento, cuando uno manda un currículum genérico, pues el reclutador se da cuenta que pues es un currículum genérico, ¿no? Y que no está adaptado a la empresa. Entonces, lo que yo les sugeriría, que también es muy importante para cuando ustedes pasen a una entrevista, es que antes de enviar su currículum, revisen la información de la empresa. Identifiquen, por ejemplo, si es una empresa nacional, si es internacional, cuál es su misión, cuál es su visión, cuáles son sus valores y qué buscan
o si la página tiene testimonios de colaboradores o empleados que digan, bueno, pues cuáles son los valores o cómo han aportado, porque eso también es un insumo, uno, para que ustedes puedan redactarlo directamente en su currículum, y dos, para que ustedes en el momento de la entrevista, pues tengan herramientas para demostrar que conocen cuál es la historia de la empresa y además de la historia, cuál es el objetivo de la empresa y cuál es la misión, la visión, etcétera, ¿no? Eso es importante. ¿Y por qué es importante? Pues porque regularmente las empresas van actualizando sus misiones y sus visiones. Si pensamos, por ejemplo, en empresas como Bimbo, pues hace 40 años quizá no pensaban en la sustentabilidad y ahora es muy importante la sustentabilidad, ¿no? Entonces, pues si ustedes no manejan un discurso de que pues también ustedes están comprometidos con el cuidado al medio ambiente, pues puede haber ahí un rompimiento entre lo que la empresa busca o un perfil que sea afín a los valores o a la misión, a la visión de la empresa, ¿no? Entonces, estos son los pequeños detalles que muchas veces se escapan, pero por esos pequeños detalles muchas veces es que no logramos tener una entrevista o si logramos tener una entrevista, pues no tenemos ya la contratación, ¿no? Entonces, es importante que ustedes también desde su valor, desde su escala de valores, revisen, bueno, pues cuáles son sus valores, sus principios y, bueno, pues logren hacer pues identifiquen cuáles son también los valores de la empresa y, bueno, pues se reflejen en ellos y ese sea un objetivo de lo que quieren hacer, cómo se reflejan en la empresa o qué les gustaría hacer o desempeñar en esa empresa con una visión de valores, etcétera, ¿no? Entonces, eso es muy importante y bueno, pues es fundamental pues porque habla que ya se involucraron y ya investigaron sobre cuál es el giro de la empresa, etcétera. Entonces, bueno, el número 3 es que debe ser estructurado, ¿no? Eso es algo muy importante. Y bueno, pues en esa estructura a qué nos referimos, que lo podemos dividir en categorías. Aquí las categorías que yo les propongo, pero ustedes pueden evidentemente poner alguna otra o fusionar alguna, pero sí que esté organizado por categorías. En este caso, pues puede ser información personal, que en este caso en la imagen tenemos información personal, está el nombre, Carlos Peña García, diseñador gráfico, ilustrador, y tiene 27 de diciembre de 1991, masculino, ¿no? Entonces, bueno, se entiende que es su fecha de nacimiento y es, bueno, pues su nombre y que es diseñador gráfico y además es ilustrador. Entonces, pues esto es muy importante porque ya no estamos poniendo nombre, 2 puntos y el nombre, fecha de nacimiento y 2 puntos y la fecha, ¿no? Ya estamos dando por entendido que eso es nuestra información personal porque está toda junta, aglutinada debajo de la foto. Después tenemos formación educativa, y en formación educativa, algo muy importante es que cuando vamos a buscar un empleo, pues regularmente es que no ponemos, y bueno, en general, es que no, en la formación educativa no vamos a poner que estudié en la educación preescolar, la educación primaria, la educación secundaria, la educación preparatoria. Eso no se pone en un currículum. ¿Por qué? Pues porque es evidente que si yo no hubiera cursado la secundaria, pues no hubiera pasado a prepa, y si la prepa no hubiera llegado a la licenciatura. Entonces, lo único, nuestra formación profesional para el currículum va a contar a partir de la licenciatura. Por ejemplo, si yo tengo maestría, entonces primero pongo la maestría y después pongo la licenciatura. Es en orden de jerarquía, ¿no? Si únicamente tengo la licenciatura, pues únicamente pongo la licenciatura y puedo poner, por ejemplo, como experiencia, y también si es mi primer trabajo, puedo poner como experiencia laboral en donde hice mi servicio social y en donde hice mis prácticas profesionales. Hay algunos estudiantes que en otro momento han llegado a preguntar si, por ejemplo, ellos tienen una carrera técnica, si se pone la carrera técnica. En este caso depende la licenciatura. Por ejemplo, si yo tengo una carrera técnica en mecatrónica y estudié ingeniería en mecatrónica, pues es evidente que sí va muy afín. Pero si yo estudié ingeniería técnica en contador y estudié licenciatura en derecho, pues bueno, creo que ahí pues no hay una vinculación entre una y otra. Entonces, pues es más conveniente que toda la información que pongamos en el currículum, toda esté encaminada hacia la formación que tenemos, ¿no? Entonces, esto habla bien de nosotros, pues porque al final el reclutador se da cuenta, pues que somos personas que estamos centradas, ¿no? Que no vamos de aquí para allá,
justamente pues estudiando una cosa y luego cambiándome a otra, ¿no? Porque eso también, bueno, pues se ve en los currículos, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy importante, entonces únicamente considerar a partir de la licenciatura y licenciatura, maestría, doctorado, y si tenemos, pues no sé, maestría, primero la maestría y después la licenciatura, o si tenemos licenciatura, pues licenciatura y carrera técnica, o licenciatura y como experiencia laboral, pues la práctica profesional o el servicio social, que también en la práctica y el servicio es recomendable pues colocarlo siempre y cuando tenga una relación con nuestra propia formación, porque si yo estoy estudiando ingeniería y realicé mi servicio social en una biblioteca, pues así, archivando libros, pues ahí no hay ninguna vinculación. Pero si yo estoy ingeniera, por ejemplo, en sistemas computacionales y trabajé en una biblioteca programando para mejorar el sistema de recepción de libros, pues ahí creo que alguien tiene abierto su micrófono. Ya, creo que ya. Entonces, bueno, como les comentaba, pues muchas veces, pues eso también puede ser un indicio de que, pues nuestro servicio social no fue afín a nuestra carrera y bueno, eso puede enviar un falso mensaje a la persona que nos está reclutando. Entonces, bueno, eso es fundamental y bueno, para quienes todavía no hayan cursado su servicio social o sus prácticas, perdón, realizado su servicio social o sus prácticas, es importante que sí lo hagan en un área que sea lo más cercana o afín a su licenciatura, pues porque desde ahí mismo, pues esa experiencia de todo, ¿no? Desde los sistemas que se utilizan, las personas que trabajan, los problemas que se ven, etcétera. Entonces, bueno, eso es muy importante. Experiencia profesional, pues ya hablamos un poco de qué es importante, si es su primer empleo, colocar que tienen experiencia en servicio social o en prácticas profesionales, o si tuvieron un primer empleo relacionado con su carrera, pues también puede ser un primer empleo, ¿no? Entonces, eso es importante. Habilidades es también fundamental colocar nuestras habilidades que tenemos, tanto lingüísticas como digitales. Sobre todo, por ejemplo, para quienes vienen de áreas en donde requieren el manejo de un software. Pienso en las personas, en el alumnado que viene de diseño gráfico o de ingeniería, de arquitectura, en donde tienen que trabajar con programas como, pues no sé, SolidWorks para ingeniería, AutoCAD para arquitectos e ingenieros, InDesign, y bueno, toda la paquetería de Adobe para quienes se dedican al diseño. Entonces es importante que si ustedes tienen una certificación o si tienen un dominio amplio, pues logren colocar, pues si hay alguna certificación o un curso de conocer, que son cursos federales, bueno, si tienen un curso de este tipo que acredite que ustedes son, que son acreedores o que han tomado cierta habilitación para el dominio de un tema, ¿no? Y bueno, pues importante también las habilidades lingüísticas, porque muchas veces en la facultad tenemos inglés, pero nunca nos certificamos y después cuando buscamos un empleo, resulta que nos piden la certificación y no tenemos certificación. Entonces ahora estamos arrancando semestre y es un muy buen momento para que piensen en que si no tienen una certificación de inglés o de francés o de la lengua que hablen, pues puedan pensar en certificarse. Las certificaciones, bueno, depende del tipo de certificación, pues hay desde las de certificaciones del TOEFL de Estados Unidos hasta las de Cambridge del Reino Unido, y bueno, cada una pues tiene su propia metodología. Entonces bueno, hay que prepararse, hay que ahorrar, hay que ver, por ejemplo, si el CELE tiene fechas específicas o si podemos, por ejemplo, hoy, si yo quiero certificarme, voy y pago, o tengo que esperarme a que abra una convocatoria, etcétera, ¿no? Entonces son todas estas cuestiones que muchas veces uno como que no tiene en el radar, pero que cuando ya queremos una certificación de hoy para hoy o de hoy para mañana, resulta que pues no hay quien nos certifique porque ya pasó la convocatoria o porque la institución que certifica únicamente certifica, no sé, en mayo y en diciembre o en noviembre, ¿no? Y pues ahorita estamos en agosto, entonces, bueno, es complicado, pero es importante que desde ahora sepan que también hay un tiempo para las certificaciones. Algo también muy importante es que muchas veces cuando hacemos un currículum ponemos nivel de inglés y ponemos 50%, ¿no? En lenguas eso no existe. Nosotros no medimos el nivel de lengua por un porcentaje. Por eso es que la facultad de lengua, perdón, estoy pensando en la facultad de lenguas, en el espacio académico que ustedes tengan,
llevan un libro de inglés y ese libro, si ustedes le dan en la parte posterior, tiene un número y dice nivel A1 o nivel A2 o nivel B1 o nivel B2, de acuerdo con el marco común europeo de referencia. Entonces eso es pues porque las lenguas, de acuerdo con el marco, se miden por niveles y no por porcentajes. Entonces el hecho de que ustedes pongan en un currículum que hablan inglés al 50%, pues eso no dice mucho, ¿no? Porque 50% con respecto a qué. Entonces, bueno, es un parámetro muy ambiguo y actualmente pues no se utiliza, ¿no? Entonces, bueno, es ahí importante de tomar nota de estos pequeños detalles porque al final hacen eco en la persona que les va a reclutar. Después, el número 4 es que sea claro y presentable, ¿no? En este caso, pues que esté muy bien organizado, que no esté muy saturado, pues porque queremos que la persona que nos reclute se interese en nuestro currículum, pues porque es ligero visualmente, porque llama la atención y porque con muy poca información logra transmitir mucho, ¿no? Que es básicamente lo que queremos hacer. El número 5 es que sea coherente en la cronología, es decir, que pues no haya, que justamente que lo organicemos de lo mayor a lo menor, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo maestría, pues primero pongo la maestría y luego la licenciatura, pero pues no poner, por ejemplo, ¿no? Hemos visto currículums en donde ponen escolaridad y de verdad ponen primero preescolar, primaria, secundaria, preparatoria. Eso pues evidentemente es que es muy extenso, se lleva una gran parte de nuestro currículum y no aporta nada, ¿no? Al reclutador no le aporta nada saber en dónde cursaste el preescolar, ¿no? Le aporta más saber, por ejemplo, pues, de dónde egresaste, de la Autónoma del Estado de México, y, por ejemplo, si tuviste alguna práctica en una empresa nacional, en una internacional, o si cuentas con un diplomado superior, etcétera. Entonces, esa es información muy relevante para la persona que recluta. Y algo también muy importante es que debemos adaptar lo que les mencionaba desde un principio, adaptar el currículum a cada puesto laboral. De otro modo, pues vamos a mandar currículum sin un objetivo claro, sin conocer la misión y la visión pues de la empresa. Entonces, bueno, es ahí donde radica la importancia de no tener un único currículum, el cual mandemos a diestra y siniestra a cualquier oferta laboral. Entonces, sí tomarnos el tiempo de investigar, reflexionar sobre los objetivos, leer, redactar, volver a leer y posteriormente, bueno, pues enviar nuestro currículum para la persona que nos está reclutando. Entonces, bueno, esto es en cuanto a la anatomía de un currículum. Entonces, bueno, espero que estos datos y estos tips que les estamos compartiendo, pues les sean de mucha utilidad, porque muchas veces uno cuando busca su primer empleo, pues comete muchos de los errores que ahora les he comentado, y pues ya después de muchos nos o de muchos nosotros le llamamos, pues uno se da cuenta en dónde probablemente pudo haber una falla, ¿no? En dónde hubo una falla. Entonces, eso es importante. Ahora, la universidad cuenta con una bolsa de empleo. Esto es muy breve porque la bolsa de empleo la lleva la Secretaría o está a cargo de ella la Secretaría de Extensión y Vinculación, pero para la Dirección de Apoyo Académico Estudiantes es importante que ustedes sepan que la universidad cuenta con una bolsa de empleo. En este caso tenemos el Servicio Universitario del Empleo y el Servicio Universitario del Empleo tiene plataformas de empleo con las cuales se tiene colaboración y lo que se hace es ustedes se registran en dónde están estudiando, bueno, la facultad, el programa de licenciatura y algunos otros datos. Y en automático, bueno, pues cuando haya una vacante en donde el empleador diga, yo requiero a egresados o a estudiantes de la licenciatura de turismo, de antropología, de enfermería y de odontología, pues en automático les llega a ustedes la notificación, pues porque son estudiantes de esas licenciaturas. Entonces es muy interesante, pues porque pues la propia universidad tiene convenio con estas empresas, con esas instituciones, por ejemplo la Coparmex, y hace pues la búsqueda del empleo menos difícil, ¿no? Porque en sí mismo pues buscar un empleo siempre resulta estresante. Entonces se escanea el código QR
el código QR con su teléfono, el código QR les redirecciona a la página directamente del Servicio Universitario del Empleo, en donde viene una sección muy interesante de preguntas frecuentes, de cómo me registro, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí nada más para que tome nota y también sepan que la universidad cuenta con esta bolsa de trabajo a través de, por ejemplo, Universia, Coparmex, OCC Mundial, que es de trabajo, Promeritum, Be Wanted y esta otra que es Tobe. Entonces, también ahí está, en esta misma imagen que les presento, está el Facebook de la Bolsa de Trabajo, pues para que busquen y vean pues las publicaciones que se hacen y qué perfiles, pues si tienen un perfil, bueno, pues afín, pueden pedir que se les considere para el empleo, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante. Eh, Ahora, ¿no? ¿Cómo nos preparamos para la entrevista? Es muchas veces una pregunta que como que uno piensa que pues que nos van a preguntar como cosas muy sencillas, pero bueno, aunque sea muy sencillo, es importante considerar siempre está el factor nervio. No siempre vamos a estar pues nerviosos, nerviosas, nos van a sudar las manos, me voy a trabar, no voy a saber qué responder porque estoy muy ansioso, muy nerviosa, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante también practicar esta entrevista, ¿no? Y bueno, de las preguntas más comunes, pues siempre tenemos, háblame de ti, por qué quieres este puesto o por qué te llama la atención este puesto, cuáles son tus fortalezas y debilidades, dónde te ves en 5 años, ¿no? Estas son preguntas que, digamos, de cajón ustedes deben tener una respuesta antes de que lleguen a la entrevista, ¿no? Entonces, bueno, se pueden anotarlas, ¿no? Bueno, ya después, con más calma, pues pensar qué responderían si les hacen la pregunta cuáles son tus fortalezas y debilidades, ¿no? Regularmente es interesante porque si se dan cuenta, aquí la pregunta no es cuáles son bueno, sí, cuáles son tus fortalezas. Las fortalezas regularmente, pues uno, pues pues no tiene tanto problema, pero las debilidades uno dice, bueno, ¿y qué digo? Como para que no suene tan negativo, ¿no? Entonces, ese sí es una pregunta de reflexionar y de saber qué decir y qué no decir, o cómo saber matizar eso que yo quiero decir para que no se escuche tan malo, o sea, ni tan malo en el sentido de tan negativo hacia mi persona, o no suene tan egocentrista como yo hice o yo logré, ¿no? O sea, como buscar justamente el punto medio. Y bueno, es importante también considerar el lenguaje corporal, la vestimenta y la puntualidad. Sobre la vestimenta, bueno, tengo otra diapositiva que les presento más adelante. Es algo también muy importante que vamos a revisar. Pero lo que ahora les presento es esta técnica, que es una técnica que es el acrónimo de STAR, que es situación, tarea, acción, resultado, ¿no? Es decir, más allá de que ustedes digan, bueno, yo soy una persona entusiasta, ok, sí. Y el reclutador nos puede preguntar, y dime algún momento en donde, pues, bajo una situación de estrés, tú pudiste o lograste solucionar un problema que estaba causando una gran falla, ¿no? Entonces, bueno, eso es una pregunta que uno dice, bueno, ¿y aquí qué respondo? Entonces, bueno, para este tipo de preguntas, pues está esta técnica, que además es una mnemotecnia, STAR, y que es ahora lo que continúa. Eh, Bien, ahora, les presento esta de cómo prepararme y después pasamos a la técnica de STAR, que es también muy, muy, muy sucinta, ¿no? Con respecto a cómo prepararte en la entrevista laboral, aquí es sobre todo enfocado a la vestimenta y el cuidado personal. Aquí en el lado superior derecho puse una imagen de atención porque el hecho de que nosotros vayamos presentables no significa o más bien el hecho de que tengamos una personalidad particular, es decir, que tengamos, por ejemplo, piercing o que tengamos el pelo largo o que tengamos un tono, un color de pelo distinto, bueno, eso es parte de nuestra personalidad y está bien. Lo que hay que cuidar es que así como estamos, bueno, pues esté presentable, ¿no? Que ahí justamente yo les hablo que muchas veces como que se confunde esta cuestión con la discriminación, pero una cosa es justamente que tengas una personalidad específica y a otra muy distinta a que pues eso ya se convierta en que uno se presente de manera desalineada, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante. Para el puesto de trabajo,
o para la entrevista laboral, es importante vestir ropa formal o de aspecto formal de tonos monocromáticos. Y bueno, aquí depende un poco también el puesto laboral, pues porque habrá, pues por ejemplo, no sé si pensamos en alguien que estudió Derecho. Es evidente que el código de vestimenta depende también del tipo de profesión. Si uno, por ejemplo, no sé, un odontólogo, una odontóloga, pues también el código de vestimenta pues es distinto, ¿no? Quizá ese día voy pues en tonos más blancos, no sé, ¿no? A diferencia de que si voy a una entrevista y soy economista o si soy antropólogo, etcétera, ¿no? Pero en lo general es siempre vestir ropa formal y importante pues cuidar la higiene personal, el pelo, la cara, los dientes, las uñas, la sudoración, ¿no? Siempre eso como dicen, la primera impresión es la que cuenta, ¿no? Entonces ya les decía, uno puede tener el pelo largo, ¿no? O lo podemos tener teñido de algún color, pero bueno, pues cuidar que esté presentable, ¿no? Eso es importante. Igualmente el calzado limpio, pues incluso los tenis se pueden limpiar, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, pues voy en tenis. Pues sí, pero incluso los tenis se pueden limpiar. Entonces, pues hay muchos tutoriales en TikTok de cómo limpiar el borde de los tenis, ¿no? Entonces le puedes poner pasta de dientes, bicarbonato, vinagre con un cepillito y con un paño húmedo los puedes ir limpiando. Entonces, el mensaje es que incluso aunque vayamos en tenis, podemos vernos pues formales con tenis o muy desalineados con tenis, ¿no? El punto es pues que nuestra presentación sea pues pulcra, eso es fundamental, ¿no? Entonces, algo también muy importante que está acá, procura llevar ropa que represente quién eres, que te haga sentir a gusto y acorde tanto contigo mismo como con la empresa o la institución, ¿no? Y esto es importante porque muchas veces pues hay empresas o hay instituciones que tienen pues un enfoque pues distinto, ¿no? En específico, por ejemplo, si hablamos de algunas empresas o algunas instituciones, hay algunas instituciones educativas, yo he visto empresas, sobre todo instituciones educativas que contratan profesores y profesoras, que son instituciones educativas de corte un poco más religioso. Entonces, pues es evidente que si voy a pedir que me den alguna clase de, no sé, que yo quiero ser profesor de matemáticas o profesora de programación en una escuela preparatoria privada que es católica, pues es claro quizá que no puedo ir con un código de vestimenta que pueda transgredir los valores que se profesan en esa institución, pues porque la misma página muestra que es una institución educativa privada, pues de corte católico, ¿no? Entonces, a eso es lo que se refiere esta última sección, ¿no? Entonces, cómo adecuar nuestra vestimenta de acuerdo con los valores o incluso con la identidad de la empresa, ¿no? Si vemos que la empresa es una empresa, pues más de corte como más juvenil, hablo, por ejemplo, de aquellas empresas que se dedican más a la edición o al diseño, en donde pues el ambiente es un poco más relajado, o la arquitectura con los despachos, bueno, pues también uno pues puede ir viendo cómo es el código de vestimenta y en función de eso adaptar la vestimenta para la entrevista laboral. Eso es en cuanto a la entrevista laboral, a la presentación, y bueno, aquí lo que el común denominador es ir de manera, bueno, pues puede ser siempre de manera pues, presentable a través de pues ropa limpia, planchada, y nosotros con una apariencia, pues eso, pulcra. Ahora, pasando a la técnica STAR, que es quizá una de las más importantes que ayudan a salir de una pregunta de cómo solucionaste en ese momento un problema, pues es esta técnica, ¿no? Que es justamente pues una estrella, por eso la mnemotecnia. Entonces, pues primero, la primera parte la S es la situación. Y en esta parte es describir el contexto o la situación específica, es decir, dónde estaba, qué estaba pasando, ¿no? La T es la tarea, explicar cuál era la responsabilidad o tu responsabilidad o el reto que enfrentabas, ¿no? En este caso, bueno, también les tengo un ejemplo. La A corresponde a la acción, detalla qué hiciste tú específicamente para resolver la situación o cumplir la tarea. Y la R es el resultado, ¿no? Comparte el resultado de tus acciones que lograste o, en su caso, que aprendiste, ¿no? Y aquí un ejemplo ya aplicado, situación, y este es justamente, pues, porque muchas veces uno como estudiante, pues, es su primer empleo y no hemos laborado anteriormente, entonces, ¿qué decimos? Pues, claro, un ejemplo de cuando estábamos en la facultad, ¿no? Entonces, aquí, situación, ¿qué pasó? Bueno, pues en la universidad, durante el último semestre, tenemos que entregar un proyecto final en equipo para la materia de mercadotecnia.
tarea, es decir, bueno, ¿cuál era mi responsabilidad? Nuestro reto era desarrollar una campaña publicitaria para una marca local, pero uno de los integrantes dejó de participar y eso nos retrasó mucho, ¿no? Entonces aquí estamos viendo que hay un desafío. El desafío era hacer qué, pues una campaña publicitaria, pero uno de los integrantes se abandonó y eso nos puso en retraso. Ahí, ¿qué hicimos? Bueno, pues lo que yo hice fue proponer redistribuir las tareas y organicé una reunión para redefinir los roles. Además, me ofrecí a asumir parte del trabajo pendiente para no afectar la calidad del proyecto, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que ya no estoy diciendo, bueno, yo soy proactivo, ok, ¿y cómo me demuestras que eres proactivo? ¿No? Aquí lo estamos relatando con este ejemplo. Ah, pues yo tomé acción y sugerí y además para que no nos atrasáramos más, pues puse el doble de esfuerzo, puse un mayor empeño, pues para lograr que saliera el trabajo de manera satisfactoria, ¿no? El resultado, bueno, pues logramos entregar el proyecto a tiempo, que fue pues fundamental, dado que ya veníamos con retraso. Obtuvimos una calificación de 9.5 y el profesor incluso nos felicitó por la creatividad de la campaña. Aprendí la importancia de la comunicación y la flexibilidad en el trabajo en equipo, ¿no? Entonces, esta es una técnica que es bastante funcional. Eh, bueno, esta presentación se graba, pueden regresar a ella una vez que esté disponible, pero bueno, si ahora quieren saber más, pues la pueden anotar y con más calma también ustedes pensar cuál ha sido un momento de su facultad con alguna materia, algún proyecto, en donde han tenido que enfrentar alguna situación y utilicen esta técnica STAR para hacer todo este planteo, este desarrollo, para que ya la conozcan y ya la hayan adaptado a una vivencia personal para que cuando tengan que presentarla en una entrevista laboral, pues ya la tengan, ¿no? Y se acuerden de esta vivencia que tuvieron que superar en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, es una técnica muy interesante porque pues pone en contexto nuestras habilidades, pone pues que somos personas proactivas, refleja realmente pues quiénes somos, qué hacemos y bueno, pues cómo afrontamos problemas, ¿no? Ya en una situación pues práctica. Entonces, bueno, es un tip que ahora el día de hoy les compartimos. Bien, aquí unas pequeñas gráficas que tomé de Pictoline, que quizá la mayoría conozca, esta empresa que hace pues infografías muy interesantes. Y bueno, aquí algunos datos. Hasta el 91% de los empleadores suelen mirar tus redes sociales antes de entrevistarte. Asegúrate de no tener publicaciones que hablen mal de ti laboralmente, ¿no? Entonces, ojo también con las redes sociales porque eh, ustedes piensen, por ejemplo, en ahora cómo le fue más bien al Chicharito con los últimos comentarios que hizo con respecto a las mujeres. Y bueno, que incluso algunos patrocinadores dejaron bueno, se deslindaron y rompieron una relación laboral pues con él justamente por pues sus planteamientos. Entonces, a eso nos estamos refiriendo con que ustedes deben buscar cuáles son la filosofía, la misión, la visión de la empresa y también cuidar sus redes sociales, ¿no? Pues porque pues puede ser que sean unas personas brillantes en un campo técnico, en un campo laboral específico, pero si su forma de ser o la forma en la que ustedes consideran tal o cual situación no es afín a los valores de la institución o de la empresa, bueno, pues ahí puede haber un quiebre como lo que sucedió ahora con el Chicharito, ¿no? Entonces, bueno, es importante cuidar las redes sociales. Cuando te hagan la clásica pregunta de cuál es tu mayor debilidad, no solo hables de tus defectos, di qué has hecho para intentar superarlos, eso también es importante. Y 24 horas después de tu entrevista, no olvides mandar un mensaje de agradecimiento, aunque no quedes, dejará las puertas abiertas, ¿no? Eso es también importante, como dar seguimiento. Y bueno, pues siempre es importante pues mandar un correo diciendo, bueno, pues en espera de que pues haya tenido en espera de una posible respuesta, pues quedo atento a cualquier indicación y bueno, pues eso, ¿no? Para que la persona que nos recluta sepa que estamos pues pendientes, pero al mismo tiempo pues agradeciendo siempre cualquier noticia, ¿no? Eso siempre es bien recibido. Eh, y bueno, casi llegando hacia la recta final, tenemos What the fuck con el SAT. Esta es una sección muy interesante que pues es como para quienes no se dedican o para quienes no estudian administración o contabilidad, bueno, pues es una parte pues nueva, pues porque
pues muchas veces no sabemos del SAT, sino ya hasta que estamos trabajando. Entonces, bueno, pues aquí se las presentamos. ¿Quién es? Bueno, pues aquí este fragmentito lo extrajimos de un libro que se llama ¿Qué onda con el SAT? O no, creo que es What the fuck también con el SAT. Y el SAT dice que es pues sí, es el mandamás, es el amor-odio de todas las personas, pero ya en términos muy institucionales, pues es este órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se encarga de las leyes fiscales y aduaneras, es decir, la institución que recauda impuestos para el gasto público en México, ¿no? Y eso que es cómo se relaciona con nosotros, pues que cuando empecemos a trabajar, pues vamos a tener que pagar un impuesto, pues por trabajar en sí mismo, ¿no? Y bueno, pues ya de manera más específica, ¿qué es el RFC? Bueno, pues es esta clave que además es única y que te identifica ante el sistema de administración tributaria, el SAT, y está compuesto de tus iniciales, tu fecha de nacimiento y la homoclave, que son 3 dígitos únicos que te diferencia del resto, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un ejemplo del RFC y bueno, pues no, ustedes, a ver, se podría calcular, pero hay algunas páginas que te ayudan a calcularlo, pero bueno, si ustedes van al SAT, bueno, pues ahí se los otorgan, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un ejemplo de cómo se ve, un ejemplo evidentemente ilustrativo, ficticio, de cómo se ve un RFC con esta homoclave, ¿no? Que esta es importante pues para los trámites de la administración tributaria. Entonces, bueno, pues para que sepan que es importante pues tramitarla y sobre todo que ustedes mismos y ustedes mismas logren tramitarla porque si es su primer empleo y si no tienen RFC, muchas veces la propia empresa les tramita el RFC, pero muchas veces les tramita el RFC con el domicilio de la empresa. Entonces, después, cuando dejan de trabajar en la empresa, tienen que ir a cambiar el domicilio porque les aparece la misma dirección de la empresa que les dio de alta, ¿no? Entonces, bueno, es importante que hagan el trámite por ustedes mismos, por ustedes mismas directamente en las oficinas de la Secretaría de Administración Tributaria. Y bueno, ahora, ¿qué es la e-firma? La e-firma también se tramita en el SAT, en esta dependencia, por eso están agrupadas en esta misma sección. Y la firma electrónica equivale a una firma autógrafa con la que das tu permiso y consentimiento en procedimientos electrónicos ante portales del SAT y con eso validan que toda la información que proporcionaste es verdadera. Aquí, igualmente en color rojo, yo les he colocado y van a necesitar la e-firma para tramitar la cédula profesional. Entonces, bueno, esta cédula es ficticia. Bueno, es un ejemplo que encontré en internet, pero una vez que se titulen y una vez que la universidad dé de alta su título en la dirección de profesiones, ustedes ingresan a profesiones y para tramitar su cédula, tienen que ingresar su e-firma. Entonces, bueno, si no tienen la e-firma, no van a poder tramitar su cédula profesional. Y bueno, pues sabemos que justamente, y ustedes se van a preguntar, ¿y esto qué tiene que ver con el empleo? Pues que muchas veces, por ejemplo, para algunas profesiones sí es obligatorio que presenten la cédula profesional. Hablo, por ejemplo, de las personas egresadas de licenciaturas en Derecho. Sabemos que pues es evidente que requieren la cédula profesional para comenzar a trabajar. Y también pues para el personal sanitario, médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, odontólogas, odontólogas, pues bueno, es fundamental la cédula profesional y en general para todos es fundamental, aunque para algunas profesiones sí es requisito indispensable para que comiences a ejercer pues laboralmente, ¿no? Entonces, pues eso es muy importante y pues si no tienen la e-firma que se tramite en el SAT, pues no van a poder tramitar la cédula profesional. Entonces, pues por eso es que está incluida en esta sección de búsqueda del empleo. Y ahora, bueno, pues ¿qué es el ISR? Que es justamente este impuesto, pues es el impuesto sobre la renta, el cual se aplica a la ganancia que tuviste en cierto periodo y se paga en las declaraciones, ¿no? Entonces, bueno, este es el descuento que viene de manera quincenal, pues cuando uno cobra pues la quincena. Entonces, pues son algunos datos que son importantes, al menos para comenzar en la vida laboral. Ya después vienen
otros datos que son igualmente importantes, como la declaración anual, cómo pedir una factura, cómo deducir impuestos, etcétera. Por eso, digamos, ya es como, ese ya no sería el ABC, sino ese ya sería una cuestión como más de siendo, trabajando o siendo adulto a fondo, ¿no? Que es como ya cuando ya tienes un poco más de tiempo, ya vas a comenzar a declarar y también quieres deducir algunos impuestos, entonces, bueno, tramitas facturas, haces tu declaración, etcétera, ¿no? Pero bueno, de principio esto es fundamental pues para que tengan un panorama de pues cómo es la vida laboral y también cuáles son los requisitos que aunque nadie te los dice, pues aquí los a tramitar pues porque de otro modo, pues no vas a tener tu cédula profesional y por ende, pues quizá tampoco te contraten porque no tienes la cédula, ¿no? Entonces, bueno, de la importancia, y este es un meme que también encontré en redes sociales, el SAT contra jóvenes. El SAT dice págame y los chavitos dicen oblígame, ¿no? Que es justamente cuando se pagan impuestos, ¿no? O cuando también el SAT hace las devoluciones anuales, bueno, pues ahora nosotros al revés le decimos al SAT que nos pague y el SAT dice pues que no, que lo obliguemos, ¿no? Bien, esta es la página del SAT. Igualmente, si escanean el código QR, les va a direccionar a la página directamente del SAT, que es la misma que está en pantalla, y ahí pueden hacer ustedes su cuenta y pueden ir viendo en dónde, por ejemplo, se encuentran las oficinas del SAT. Hay oficinas en todo el estado, sea que ustedes estén ahorita conectándose desde Toluca, o si viven en Atlacomulco, si viven en Ecatepec, etcétera. Bueno, pues hay oficinas del SAT en diferentes municipios, entonces ahí, si ustedes ingresan al SAT, van a encontrar las direcciones en donde pueden ir a tramitar pues todos estos datos, sí, la homoclave, la de firma, etcétera, ¿no? Y también para quienes, bueno, para quien diga, bueno, yo ya terminé la licenciatura, perdón, pues me estoy quedando creo que sin voz. Para quien diga, bueno, ya terminé la licenciatura y yo pues voy a estudiar un posgrado y no necesito pues pues la cédula, pues contrario a eso, sí se requiere la de firma, por ejemplo, si el posgrado que ofrece CONACYT o ahora la CECITI ofrece beca, porque también se requiere la e-firma para tramitar la beca que ofrece la CECITI o anteriormente conocida como CONACYT. Entonces, bueno, vayamos para donde vayamos, no tenemos escapatoria, necesitamos tramitar la e-firma, la cual es gratuita y únicamente necesitamos hacer la cita, es llevar los documentos, que son documentos muy sencillos, como creo que es el acta de nacimiento, la CURP, un comprobante de domicilio y una memoria USB, y la cita, y bueno, ya está, ¿no? Entonces es gratuita y no te lleva más de media hora ir a la oficina. Bueno, el trámite en la oficina es de media hora o quizá menos, dependiendo si hay mucha gente, pero es un trámite muy sencillo, pero pues que si no se hace con antelación puede ser muy pesado, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí un dato para que lo tengan en cuenta y pues si tienen en alguno de estos días un poquito de tiempo libre, pues busquen dónde está su oficina más cercana y vayan viendo pues si hay agenda, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues de manera general, pues es el contenido de la presentación, el ABC de la búsqueda del empleo. Y bueno, la Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes físicamente se encuentra en la Biblioteca Central, en el segundo piso, y nuestras redes sociales, pues tenemos desde Facebook hasta pues, TikTok. Si ustedes igualmente escanean el código QR, van a encontrar pues nuestras redes sociales ahí para que nos sigan y también se enteren de pues eventos, convocatorias, algunas otras charlas como estas igualmente interesantes, pues para que ustedes logren pues complementar su formación educativa y justamente pues egresar de una manera satisfactoria, además de con las habilidades y los conocimientos que están desarrollando sus facultades, pues con otras competencias adicionales. Bien, pues de mi parte sería todo.